Hola y bienvenido al último módulo del programa DREAM. En el módulo 1, nos familiarizamos con los beneficios de la lectura dialógica y aprendimos sobre la secuencia PEER para fomentar la interacción y el compromiso mientras leemos con su hijo. En el módulo 2 aprendimos el mnemotécnico CROWD para identificar 5 tipos diferentes de preguntas que podemos hacerle a nuestro hijo para que participe y profundizamos un poco más en los niveles de las preguntas CROWD para identificar cómo las diferentes preguntas CROWD son útiles para trabajar en diferentes habilidades. En esta lección y a lo largo del módulo 3 hablaremos un poco más sobre las preguntas crowd más complejas de los niveles 2 y 3. Sin embargo, primero repasemos las preguntas crowd de nivel 1. Las preguntas completas y las preguntas simples ¿qué? En inglés QVH. Solo para refrescar la memoria, las preguntas completas son dejar un espacio en blanco al final de una oración y hacer que el niño la complete. Mientras que las preguntas simples ¿qué? En inglés WH son quién, qué y dónde. Preguntas que se utilizan para centrarse en vocabulario nuevo y hacer que el niño hable y se involucre. Este tipo de preguntas pueden servir como base o primer nivel antes de pasar a los niveles 2 y 3, especialmente si el niño no está familiarizado con lo que hablan los libros o si no está acostumbrado a hablar durante la lectura compartida de libros. Ahora hablemos de las preguntas crowd de nivel 2. Una vez que un niño esté familiarizado con el tema de un libro o se sienta cómodo con parte del vocabulario importante de la historia, estará mejor preparado para las preguntas crowd de nivel 2. Las preguntas crowd de nivel 2 son realmente el punto ideal de la lectura dialógica porque hacen que el niño use el lenguaje más largo y complejo durante la lectura compartida de libros, que es uno de los principales objetivos de la lectura dialógica. Las preguntas de nivel 2 son preguntas que muchas veces no se pueden responder en una palabra y por eso hacen que los niños piensen un poco más en los detalles de la historia. Como resultado, las investigaciones muestran que los adultos que hacen preguntas del nivel 2 a los niños promueven el desarrollo del lenguaje oral y otras habilidades clave. Entonces, ¿cuáles son las preguntas específicas para el nivel 2? Bueno, las dos preguntas del nivel 2 son similares y se superponen en algunos aspectos. La primera es opinión o preguntas abiertas. Estas son preguntas que no se pueden responder con una sola palabra y a veces pueden ser lo suficientemente difíciles como para lograr que su hijo responda una pregunta por usted, creando así una rica conversación sobre la historia. Estas preguntas abiertas y de opinión también pueden incluir algunas preguntas más complejas como ¿por qué y cómo? Veamos algunos ejemplos específicos. Una de las formas más comunes y sencillas de pedir una opinión o una pregunta abierta es decir, cuéntame más sobre esta imagen. Este mensaje permite a los niños compartir cualquier cantidad de cosas que luego pueden mejorarse y ampliarse en los siguientes pasos de PEER. Algunos otros ejemplos incluyen preguntas como ¿por qué crees que el niño se siente así? O predecir, ¿cómo crees que terminará la historia? Esos ejemplos nos llevan a la pregunta del segundo nivel 2, preguntas de por qué y cómo. Estas incluyen preguntas que realmente pretenden ir más allá del simple etiquetado de objetos y acciones que son el foco de preguntas simples como ¿quién es ese? ¿Y esto qué es? En cambio, cuando hacemos preguntas más complejas de por qué y cómo, no tienen una respuesta simple que pueda proporcionarse en una o dos palabras. Algunos ejemplos incluyen preguntar ¿por qué se escapó el niño? ¿Y cómo volvió a convertirse en mariposa? Estas preguntas hacen que los niños hablen usando oraciones más largas que luego pueden probarse y enriquecerse para brindarles excelentes modelos de lenguaje correcto y complejo. Ahora pasemos a las preguntas del nivel 3.
Es importante saber que las preguntas del nivel 3 se basan en la base de los niveles 1 y 2, su vocabulario y uso del lenguaje, para centrarse en características específicas de la comprensión de la historia y relacionar la historia con sus propias vidas. Estas son preguntas más difíciles que puede usar si cree que su hijo está listo y que pueden usarse para desarrollar conocimientos sobre elementos específicos de una historia o texto. Además, las preguntas de Crowd Nivel 3 permiten a los niños practicar el uso de vocabulario y lenguaje en una variedad de contextos, trabajando para que los niños usen un lenguaje más complejo no solo cuando leen con usted, sino también en su vida diaria. Las primeras preguntas del nivel 3 son preguntas de recuerdo. Estas son preguntas que le piden al niño que recuerde algo que leyó anteriormente en la historia. Estos se pueden utilizar una vez que el niño esté familiarizado con una historia y se le puede preguntar sobre cualquier número de características de la historia, como la trama, los personajes y las motivaciones de los personajes. Por ejemplo, podría preguntar, ¿puedes decirme qué pasó con la pequeña locomotora azul de esta historia? ¿O qué pasó con el niño? ¿O qué fue lo primero que vio la niña? ¿O quién encontró la llave mágica? Las preguntas finales del nivel 3 son preguntas de distanciamiento. Estas preguntas ayudan a los niños a relacionar lo que sucede en el libro con sus propias vidas, cerrando así una brecha entre el libro y el mundo real. También logran que los niños utilicen potencialmente parte del vocabulario del libro en sus propias historias y promueven sus habilidades para contar historias. Algunos ejemplos incluyen preguntas como, ¿recuerdas cuando fuimos al parque de animales la semana pasada? ¿Cuáles de estos animales vimos allí? O decir, ¿cómo celebramos tu cumpleaños el año pasado? Y esa es la última de nuestras 5 preguntas de Crowd. Ahora está familiarizado con Peer, una secuencia que puede ayudar a desarrollar el lenguaje de su hijo durante la lectura compartida de libros, así como con Crowd, varias formas diferentes de hacerle preguntas a su hijo según sus habilidades, el libro y lo que usted cree que necesita. Entonces, antes de continuar, revisemos algunos principios generales de lectura dialógica. Recuerde que nuestro objetivo principal no es solo leer las palabras del libro, sino que nuestro objetivo es involucrar a los niños como narradores y luego enriquecer o ampliar lo que dicen a través de algunos buenos modelos. Además, es importante tener en cuenta que debe utilizar el lenguaje con el que se sienta más cómodo y las preguntas que crea que funcionan mejor para su hijo según su edad, su familiaridad con el libro y sus intereses. Será más fácil implementar la lectura dialógica a medida que lea un libro varias veces. Por ejemplo, primero puede hacer algunas preguntas sencillas para enseñarles algunas palabras nuevas, luego hacer algunas preguntas abiertas o de opinión para que hablen un poco más, y luego hacer algunas preguntas de comprensión y distanciamiento si cree que están listos para hacerlo. No sienta que tiene que permanecer en un nivel determinado, sino que pruebe una variedad de preguntas. Al final del día, usted es el experto en su hijo. Utilice las preguntas que crea que funcionan mejor. Esto concluye la lección final del programa DREAM. El resto del módulo se centrará en respaldar su uso de las indicaciones Crowd de nivel 2 y 3. Los creadores del programa DREAM quisieran agradecerle por su tiempo y atención durante las últimas 3 lecciones. Después de completar el resto de este modelo, estará listo para promover el lenguaje y las habilidades de alfabetización temprana de su hijo y prepararlo para el éxito en la lectura y la escuela.